Bueno, buenas tardes. ¿Funciona esto? ¿Sí? Creo que sí. A ver. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer estar aquí con ustedes hoy día. Entonces, hoy voy a decirles unas cositas sobre la variabilidad climática y en particular los eventos extremos que ocurren en el mar peruano. Ese trabajo se ha hecho en colaboración con varios colegas, obviamente, franceses y muchos colegas peruanos. ¿Un poco más fuerte? Ya, ok. Entonces, sí, este trabajo se ha hecho durante varios años en colaboración con colegas peruanos. Y voy a ilustrar unas cosas empezando con características generales sobre el mar peruano, porque es una zona muy especial en el océano global. Sí, entonces antes de empezar realmente tenemos una colaboración que ya tiene más de 20 años con mis colegas del IRD, con científicos peruanos que trabajan en las disciplinas de ciencias del mar. Es una investigación pluridisciplinar porque como justo lo ha dicho, es como física, clima, química, biología, ecología del mar. Y en Francia, por ejemplo, involucra a gente que son de París, de varios laboratorios, uno en París, varios laboratorios en Brest, uno en Sète, uno en Toulouse. Y en Perú, un socio principal para la colaboración es el Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, pero también hay varias conexiones con las universidades allá, porque un punto clave de esta colaboración ha sido la capacitación de estudiantes, obviamente. Y siempre buscamos cómo seguir esa colaboración y fortalecer esta colaboración a través de investigación, pero también, como lo digo, de capacitación, que para nosotros es un punto muy importante de la colaboración. Entonces, antes de empezar a hablar del mar peruano directamente, el océano costero en general es importante porque abarca ecosistemas que son esenciales. Primero, hay como 40% de la población que viven cerca de las zonas costeras. A nivel global, es más de 250 millones de empleos y dependiendo de los países, entre 20 y 50% de las fuentes de proteínas consumidas vienen de los recursos marinos. Entonces, realmente hay una importancia mayor acá. Dentro de este mundo de los ecosistemas costeros oceánicos, hay unos sistemas que son especiales, son los sistemas de borde este oceánico, que llamamos también upwelling, sistema de upwelling. Pueden ver acá en este mapa los 4 sistemas principales, y en esos sistemas lo vamos a ver, hay unas cosas un poco especiales que ocurren, es que cerca de la costa hay agua fría y muy rica en términos de producción biológica. Efectivamente, esos ecosistemas son muy productivos porque representan más de 20% de las capturas de pesca a nivel global, siendo solamente un por ciento de la superficie de los océanos. ¿Okay? Entonces, un manejo adecuado de los recursos en esas zonas es un desafío mayor para las poblaciones que viven en esas zonas. Muy rápidamente, la física de esos sistemas. ¿Por qué son zonas un poco especiales? Lo que pasa en esas zonas de borde este del océano es que el viento dominante es paralelo a la costa. Y eso tiene un efecto de empujar el agua en superficie hacia afuera, offshore, ¿okay? Por proceso de fricción y no voy a entrar en detalles, se llama el transporte de Ekman. Entonces lo que pasa es que en superficie el agua se va más afuera y hay que reemplazar esa agua que se ha ido por agua que viene de la profundidad. Y esa agua de profundidad es fría y rica en nutrientes. ¿Okay? Entonces, lo que podemos ver ahora si observamos, por ejemplo, para la zona de Perú, con el satélite, la superficie del mar, acá abajo a la izquierda ven la temperatura de superficie del mar y a la derecha ven la concentración de clorofila. Pueden ver que en toda la franja costera hay agua fría, relativamente al agua que está más afuera, ¿okay? Y hay alta concentración de clorofila porque hay una producción primaria debido al hecho que hay una inyección de nutrientes desde la profundidad hacia la superficie. Y después es solamente un proceso de fotosíntesis que empieza a generar esa clorofila y después eso hace que hay toda una cadena trófica que se va a poder desarrollar desde los nutrientes, entonces la producción primaria, los fitoplancton, el zooplancton, los peces y los depredadores superiores. Y todo eso hace una cadena trófica muy
productiva muy intensa y muy desarrollada. Ahora entramos en más detalles sobre el sistema de Perú, que es también dentro de ese ámbito de los sistemas de borde este. El mar peruano es un sistema fuera de lo común. La razón siendo que primero es el más productivo de esos sistemas. En realidad, este sistema de Humboldt, digamos Perú-Chile, pero Perú es más productivo, es el más productivo, es como entre 5 y 10% de captura de la pesca a nivel mundial. ¿Okay? Y a nivel socioeconómico es bastante importante también. Hay unas otras características que hagan que es un sistema un poco especial. Primero, abarca lo que se llama una zona de mínimo de oxígeno, que es muy intensa y muy somera. ¿Qué significa esto? Lo pueden ver en este mapa abajo a la derecha. Es la concentración de oxígeno en profundidad, pero significa que frente a Perú, cuando uno baja en la columna de agua, para irse en profundidad, muy rápidamente va a encontrar aguas que contienen muy poco oxígeno. Eso tiene varios impactos sobre las especies y la distribución de las especies, obviamente, porque el oxígeno es como para nosotros, ¿no? En el mar el oxígeno es bastante importante para todo el ecosistema. Otro aspecto muy interesante y muy importante es que pueden ver acá abajo a la izquierda, esto representa un map del primer modo de variabilidad de la temperatura de superficie del mar. Más o menos indica dónde la temperatura de superficie del mar va a variar bastante a nivel global. Y pueden ver inmediatamente que el Pacífico ecuatorial y tropical este es la zona donde hay más impacto de variabilidad de la temperatura superficial, y especialmente las costas peruanas. Entonces esa zona es la zona más impactada por la variabilidad climática a gran escala. Y el modo principal de esta variabilidad que todos conocen son los eventos Niño-Niña. ¿Okay? Cabe mencionar que entonces hay en esas zonas la influencia de la dinámica climática es muy importante, pero existe a varias escalas de tiempo. ¿Okay? El Niño es un ejemplo, pero ocurre a frecuencia, lo vamos a ver después rápidamente, de algunos años. Va y viene, y generalmente cuando se establece una fase cálida del Niño, eso ya se queda unos meses. Pero en realidad en el océano, como en la atmósfera, hay varias escalas de procesos y de dinámica. De algunos días, al ciclo estacional obviamente, a variabilidad interanual o decadal. Y lo que lo hace complejo de entender esta dinámica es que hay muchas interacciones no lineales entre esos procesos a diferentes escalas y entre también el océano y la atmósfera. ¿Okay? Por eso que el proceso climático, la dinámica climática es compleja. Okay. Una paréntesis antes de seguir hablando del Niño y los eventos extremos. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar ese sistema complejo y tratar de entender su funcionamiento? ¿Okay? Bueno, como para cualquier sistema físico iba a decir, hay que observar, tratar de describir y analizar las condiciones y entender los procesos. ¿Okay? En el océano es igual, entonces es muy importante poder observar la variabilidad, ¿okay? Y eso a varias escalas, ¿okay? De espacio y de tiempo. Entonces, primero necesitamos observaciones. Para el océano hay diferentes maneras de obtener observaciones. Primero, eso empezó hace 30, 40 años y ha sido realmente una revolución, ¿no? en el mundo de la oceanografía, es el uso de los satélites. Los satélites permiten de medir, por ejemplo, el viento, la temperatura, la clorofila, el nivel del mar, ¿okay? Pero solamente a nivel superficial, obviamente. El satélite está mirando a la superficie del océano, no a la profundidad. La otra forma entonces de obtener observaciones es de sacar observaciones in situ, es de irse en el mar, dejar equipos y medir a través de esto. Los equipos son de varios tipos. Se puede hacer cruceros oceanográficos, donde a lo largo del transecto y del viaje del barco se va a sacar mediciones. Hay también puntos fijos, como anclajes, que se pueden dejar en el mar. Eso depende de dónde se colocan, puede ser un problema, porque en las zonas costeras hay mucho problema de robos o vandalismos. Generalmente es más ignorancia que de realmente querer hacer daño a los equipos, pero eso es un tema, es complicado. Y hay también sistemas que son derivadores, que se echan en el mar y le dejamos así, ¿no? Navegar varios meses, hasta varios años para algunos. Y eso permite de obtener mediciones de temperatura, salida, corrientes, un montón de cosas distintas. Limitaciones de las observaciones es que el océano es enorme y es complicado de obtener
En superficie el satélite lo permite, de tener una vista casi global, ¿no? Pero en profundidad es bien complicado de tener un mapeo de las condiciones en profundidad. Eso es bien complicado. Es imposible. Entonces, para complementar eso, una otra forma para entender los procesos es de usar las herramientas de modelamiento numérico. ¿Okay? Entonces, se trata de tener una discretización de las leyes físicas y químicas del océano, ¿okay? Y de resolver esas ecuaciones discretizadas gracias a la computación, o sea, los clusters, por ejemplo, de alto rendimiento. Eso permite, por ejemplo, de obtener soluciones del océano o del clima a alta resolución espacial, a alta resolución temporal, y permite de entender procesos distintos a través de experimentos de sensibilidad, o sea, un poco como un laboratorio, sino que es un laboratorio virtual, pues, ¿no? Se puede realizar experimentos de sensibilidad y tratar de entender el acoplamiento también entre el océano y la atmósfera y qué impacto tiene, etcétera, etcétera. Hay varias limitaciones, obviamente. La primera es que se tiene que hacer aproximaciones para poder discretizar esas ecuaciones y tener parametrización. Es decir, una cosa es que hay que poner en base a veces a fórmulas empíricas, y eso tiene limitación de realismo después. Y básicamente sirve a complementar las observaciones. O sea, las dos cosas son necesarias y complementarias. Entonces, usando esas herramientas, tratamos de entender la dinámica oceánica en la zona y sus acoplamientos con la atmósfera y la biología y el ecosistema. Como lo mencioné, lo que hace el sistema complejo es que hay una variabilidad e interacciones complejas a varias escalas, ¿okay? De algunos días a algunos años, meses, etcétera, etcétera. Y a veces esa variabilidad llega a condiciones que son extremas, que llamamos eventos extremos. ¿Qué es un evento extremo? Hay varias definiciones, pero podemos tomar esta definición acá, que un evento extremo es la ocurrencia de valores de un variable ambiental que es superior o inferior a un umbral cerca de los extremos de sus valores observados en una región específica. Puede ser un poco complicado, pero entienden qué es extremo. Es extremo nomás, pues. ¿Okay? Un ejemplo, o varios ejemplos de esos eventos extremos climáticos, digamos, no en el mar en este caso, son lluvias intensas, obviamente, episodios de sequía muy fuertes que pueden pasar, huracanes, es un evento extremo, un huracán, olas de frío, olas de calor, obviamente. Entonces, todos esos eventos extremos son eso que ustedes conocen. Ahora sí vamos a los eventos extremos en el mar, en el océano. Hay varios también. La lista que puse arriba es una lista de los eventos que encontramos en el mar peruano. Primero tipo de eventos extremos son justamente las fases Niño-Niña de la oscilación del Niño Sur. ¿Okay? Hay las olas de calor marinas, que es un poco, y eso vamos a hablar principalmente de ese tipo de evento hoy día. Son un poco como las olas de calor que conocemos, especialmente, por ejemplo, en París a veces, en julio, agosto, o en toda Europa, o ahora en México. Ayer hablé con un colega en México, me decía que la temperatura fuera de su casa estaba por 48 o 49 grados. ¿Okay? Entonces, esas son las olas de calor que conocemos, infelizmente, más frecuentes siempre. Existen en el mar también. ¿Okay? Y hay otros, hipoxia, anoxia, que ya comentaré después. Hablando de las olas de calor marina, esos eventos ocurren en muchas partes del océano mundial y se han observado bastante en las últimas décadas, por diferentes razones. Vamos a ver, es cierto que esos eventos son más frecuentes, pero también observamos más el océano. ¿Okay? Y hay un amplio rango de escala también, que esos eventos pueden ser de algunos días a algunos meses, y generalmente los más fuertes, eso lo vamos a ver un poco más también después, son asociados con fases favorables, o sea, fases cálidas, de los modos de variabilidad climática principales, como el Niño, la Niña, pero hay otros modos, por ejemplo en el Pacífico, lo que llamamos la PDO, es la Pacifico Decadal Oscillation, es una variabilidad de más baja frecuencia decadal. En el Atlántico es la NAO. Y esos eventos son importantes porque, eso también lo vamos a ver, localmente favorecen o significa que hay un aumento bastante fuerte de la temperatura del mar, pero favorecen en varias ocasiones el desarrollo de otros eventos extremos,
que ellos tienen un impactos fuertes también sobre lo que sus ecosistemas y los recursos. En este mapa vemos rápidamente unos ejemplos que son famosos asociados a olas de calor recientemente, como me olvidé en español cómo se dice bleaching, blanqueamiento de los corales, floraciones algales nocivas, por ejemplo, episodios de matanzas fuertes de langostas o de conchas, etcétera, etcétera. Volveremos a eso después. Siguiendo con los eventos extremos que existen en el mar peruano, otro tipo de evento que existen también en muchos ecosistemas costeros son los eventos de hipoxia-anoxia. O sea, básicamente episodios durante los cuales la concentración de oxígeno en la columna de agua es abajo de una concentración ya muy baja. ¿Okay? Anoxia significa que ya no hay oxígeno en la columna de agua. Y acá, obviamente pueden imaginar que cuando no hay más oxígeno en la columna de agua, eso tiene un impacto enorme sobre el hábitat de las especies y puede también generar episodios de mortalidad, de matanza muy importante. En particular en Perú, por ejemplo, en varios sitios, acá es un ejemplo en la zona de Paracas, donde hay una actividad importante de maricultura de concha de abanico, en el norte de Perú también, en Sechura es igual. Entonces esa cultura de bivalvo vive muy mal los episodios de hipoxia-anoxia. ¿Okay? Y lo que pueden ver acá es interesante en esas figuras, es una serie de tiempo, una medición de temperatura y de oxígeno en la bahía de Paracas, acá entonces, solamente sobre un periodo de 2 meses y medio. Y la primera cosa muy interesante es de ver la muy alta variabilidad temporal de las condiciones ambientales, lo que decía más temprano. ¿Okay? Es que sabemos que hay una variabilidad estacional, interanual, pero a la escala dentro de un día también puede variar bastante. O lo que puede ocurrir es que en algunas horas la temperatura puede caerse de 8 grados. Y es igual para el oxígeno en realidad. Puede caerse muy rápidamente y estar a niveles de oxígeno muy bajo. ¿Okay? Y pueden ver que después esas condiciones de oxígeno muy bajo puede seguir unas horas, pero unos días hasta unas semanas. ¿Okay? Entonces esos episodios son muy importantes. Yo no hablaré mucho más de eso hoy día, porque ya es media hora la presentación, no son 2 horas, pero es algo muy importante que estudiamos mucho con los colegas peruanos. Cuando dije que no iba a hablar, eso no es cierto, quería decir solamente que ya estamos estudiando y tratando de entender el origen de estos episodios de hipoxia, que pueden ser, los forzantes de esos episodios son varios. Puede ser por eventos de afloramiento, lo que mencioné más temprano, es decir, que agua que viene de la profundidad que sube hacia la superficie. Como frente a Perú el agua contiene muy poco oxígeno, cuando hay episodios así de bastante subida de agua profunda, eso trae agua con muy poco oxígeno. Entonces eso favorece las condiciones de tener poco oxígeno en el mar. ¿Okay? Pero encima de eso hay otros factores que van a tener un papel. El tema de floraciones algales, voy a decir 2 palabras justo después respecto a eso, y también, por ejemplo, la inyección de nutrientes de origen antropogénica, que se llama la eutrofización. Eso genera bastante producción primaria y es un consumo de oxígeno después bastante importante. Entonces, por eso que hay, no solamente en Perú, pero en varias zonas costeras del océano mundial, hay debido a la eutrofización, un aumento de esos episodios de hipoxia, es decir, muy poco oxígeno en el mar. ¿Okay? Y yo no voy a entrar en detalle acá, hay una variabilidad estacional de las condiciones hipóxicas, pero no tanto en realidad. Y al inicio pensábamos que principalmente en verano que íbamos a observar más hipoxia, lo que es cierto, hay más hipoxia más intensa, pero en invierno también eso puede existir. ¿Okay? Entonces son procesos complejos, porque no solamente se trata de física, pero también de química y biología. Ok. Y 2 ejemplos más de eventos extremos que existen en el mar peruano son las floraciones de algas nocivas. ¿Okay? Eso existe en otras zonas también del océano mundial, ¿okay? Obviamente. Por ejemplo, acá es un ejemplo en la bahía de Sechura en marzo de 2019. No sé si se ve bien el color. Este tipo de evento se llama una marea roja. ¿Okay? Es solamente que hay una floración muy intensa de una alga que tiene ese color marrón, no tanto rojo, pero se llama roja. ¿Okay? Y eso generalmente viene después con un evento de hipoxia fuerte.
¿okay? Y con olor desagradable a veces, etcétera, etcétera. Otro evento que ocurre esta vez, de nuevo, más en la zona de Paracas, y eso no ocurre en muchas zonas del océano mundial, ¿no? Son los eventos de aguas blancas. Agua blanca significa que el agua se carga de sulfuro, ¿okay? Y si uno ya no se ha ido a Paracas durante un evento cuando ocurre eso, el mar se pone de un color turqués increíble, es espectacular, pero el olor es horrible, ¿okay? Y en realidad se parece como el Caribe, pero con alguien que habrá echado leche en el mar. O sea, el agua no es transparente, es lechosa, pues. Y el olor es horrible. Y eso tiene impacto fuerte porque generalmente igual después significa que hay condiciones hipóxicas y pueden imaginar que a los especies en la bahía no les gusta mucho la falta de oxígeno y el azufre encima. ¿Okay? No son condiciones ideales para sobrevivir. Entonces todos esos eventos, y esos eventos se pueden detectar por satélite, ¿no? Un estudiante peruana, Zulita Choque, hizo un trabajo así para poder detectar y seguir los eventos de azufre así con imágenes de color de la superficie del mar. ¿Okay? Y entonces todos esos eventos son muy importantes porque tienen un impacto fuerte sobre la ecología y la fisiología de los recursos, porque generan daños fisiológicos, el problema de matanza, crecimiento, reproducción, una redistribución de especies a veces, y lo malo para esas especies es que generalmente esos eventos, como ya lo mencioné, van a ocurrir de manera simultánea. No siempre, pero puede pasar. Yo no tengo idea del tiempo que me queda, perdón. ¿Ya hablé 20 minutos? Ok, gracias. Entonces, ahora vamos a volver a los primeros eventos que mencioné y vamos a quedarnos con el niño, la niña y principalmente después las olas de calor marina. Entonces, los primeros eventos extremos más conocidos de todos son las fases el niño, la niña. Durante las fases el niño, que son las fases cálidas, básicamente hay un calentamiento del mar, una aumentación del nivel del mar a las costas y episodios de precipitación fuerte y a veces, infelizmente, de inundación después. ¿Okay? Pueden ver acá en esta figura que, y eso volveré después a comentar eso un poquito, que esta mancha roja acá es una anomalía fuerte durante un episodio del niño muy fuerte. Y puede ver después, si hacemos un zoom adentro, que frente a Perú la anomalía es bastante marcada. Acá es una anomalía de nivel del mar. Y la anomalía en realidad se puede propagar a lo largo de la costa hasta Chile, a veces el sur de Chile. Y eso se hace a través de ondas atrapadas. Yo no lo mencioné, pero hay un montón de ondas distintas en el océano, ¿okay? De diferentes tipos y características. Y muchos señales climáticos, por ejemplo, se van a propagar en el océano a través de ondas que tienen características distintas. ¿Okay? Esos eventos entonces son parte de la oscilación sobre el niño y acá pueden ver la serie de tiempo de un índice, es un índice para detectar si se trata de una fase cálida del niño o una fase fría la niña, de 1960 hasta 2010 y pueden ver esta alternancia de fases frías y cálidas y más o menos la frecuencia de las fases cálidas son entre 2 y 7 años. Entonces es un rango un poco, son de varios años. ¿Okay? A veces puede pasar en 2 o 3 años que haya 2 eventos y a veces durante 5 o 6 años no, pero bueno, eso es la cosa. Y en realidad los eventos del niño, la fase cálida, se pueden considerar como olas de calor marinas, pero que son largas e intensas. ¿Okay? Y voy a volver después a eso porque vamos a hablar de las olas. ¿Ya se acaba? Ya. Ok. Sin entrar en detalles sobre el niño entonces, lo que yo quiero mencionar es que hay diferentes tipos de eventos en niños, en realidad. Se ha hecho esa clasificación que hay los eventos del niño a escala de todo el Pacífico Este, ¿okay? Que son, en este caso, era marzo 98, una anomalía muy fuerte. Los niños más tipo Pacífico Central, donde hay una anomalía más en la parte central del Pacífico y una anomalía menos marcada frente a Perú. Y los eventos que se llaman niño costero, y el último ha sido en 2017, pero era el primero desde 1925. Y esto en realidad no tiene realmente que ver con la oscilación del niño sur, porque no hay ninguna anomalía en el Pacífico asociada a este evento, pero la anomalía frente a las costas peruanas era enorme. ¿Okay?
Entonces eso hace que cada evento extremo tipo Niño en realidad puede tener características distintas y un impacto distinto sobre el sistema. Entonces no entro en detalles acá porque quiero poder seguir con mi... Entonces ya, ahora sí hablamos de los eventos El Niño, entonces que se puede considerar como olas de calor largas e intensas, pero hay varios eventos que son más cortos en términos de olas de calor, o sea, condiciones de temperatura del mar bastante elevada durante periodos de unos días a unas semanas que no se deben a ningún evento El Niño a nivel del Pacífico. ¿Okay? Perdón acá en inglés porque tuve unos problemas con mis slides más temprano y la versión en español, a partir de ahora hay cosas escritas en inglés. En términos de tendencias globales de las olas de calor marinas, se ha observado, y se puede ver en esta serie de tiempo, que desde el inicio del siglo, entre este periodo y este periodo más reciente, se ha aumentado la cantidad de días de olas de calor en el océano de 50%. ¿Okay? Y este tipo de tendencias se ha podido observar en casi todas las cuencas oceánicas del mundo. Y estudios globales dicen, y informe del IPCC, dicen que podemos esperar que haya un incremento de esos eventos en el futuro debido al cambio climático. Perdón. Entonces hemos estudiado esos eventos en el mar peruano. ¿Okay? Voy a pasar la detección de cómo se detecta una ola de calor en superficie en profundidad. Eso es un trabajo que se ha hecho en colaboración especialmente con dos postdocs, Alice Pietri y Rodrigo Mogollón, que están trabajando en Perú. Alice ahora está en IRD, pero Rodrigo es peruano y está en Perú. Y, por ejemplo, gracias a un análisis de datos satelitales de la temperatura superficial en toda la franja costera para un periodo de casi 40 años, se ha podido clasificar los eventos. Es un poco complicado leer ese diagrama, pero acá es la duración de los eventos, ¿ok? Y acá es la latitud, norte y sur, nada más. Y en color es la anomalía de temperatura y el tamaño del círculo es la extensión espacial. Bueno, lo que sí pueden ver es que hay como un límite bien claro entre el norte y el sur de 14 grados, ¿ok? Al norte de 14 grados los eventos son más cálidos en promedio, ¿ok? Y más largos, ¿ok? Hay más, los eventos largos están más. Y al sur son más cortos y más pequeños en escala espacial también. Esos eventos, los más largos, más intensos, que se detectan más fácilmente en el norte, en realidad casi todos se relacionan a los eventos El Niño, ¿ok? Y las anomalías más fuertes de las olas de calor están en la zona norte, cerca de la zona ecuatorial. Okay. Hemos también, no voy a entrar en detalle acá porque me va a faltar el tiempo, tratado de hacer una categorización de los eventos. Efectivamente, separando los eventos largos de más de 100 días, hemos podido ver que hay muchos eventos que están entre 30 y 100 días y eventos más cortos de 5 a 30 días. El impacto ecológico de esos eventos depende de la zona de la especie y todo, pero un evento corto puede tener un impacto fuerte a veces. Si la anomalía es de 6 o 7 grados durante 10 días, eso va a poder tener un impacto. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso nos ha permitido ver que claramente los eventos más cortos, ¿okay?, son más presentes en el sur de la zona. Y los eventos largos tienen una huella más marcada en la zona norte. ¿Okay? Y hemos podido, gracias a esto y combinando la herramienta numérica, logrado a entender un poco más el origen de esos eventos entre las categorías, que sea origen de forzantes atmosféricos locales o ondas oceánicas de más grande extensión. Si me queda un minuto, dos, se ha empezado también un trabajo para tratar de entender qué va a pasar en el futuro. Lo que quería decir acá es que es interesante, y es que efectivamente, dependiendo de las categorías, los eventos de duración media, digamos, entre 30 y 100 días, han aumentado durante las últimas 4 décadas. Los eventos muy largos han disminuido, pero eso se debe principalmente a 2 eventos Niño súper fuertes en 82, 83 y 97, 98, y desde esos 2 no hubo un evento El Niño tan fuerte.
Entonces, acá hay como un poco, no un sesgo, pero hay que cuidarse un poco. En los últimos 40 años, los eventos de El Niño súper fuerte no han ocurrido desde el 97. ¿Okay? Pero para las olas de calor de más corta duración, de un mes, 2 meses, 3 meses, eso sí ha aumentado en las últimas 4 décadas. Y bueno, para acabar, hemos empezado un trabajo para tratar de ver, gracias a los modelos globales de clima que existen, cómo para el mar peruano eso se va a proyectar en el futuro. Ahora, no entro en detalles, se han tomado varios modelos para poder hacer un promedio, reducir las incertidumbres, etcétera, etcétera. Básicamente, pero es un trabajo en proceso, o sea, no es, pero básicamente lo que se ve es que ya los primeros resultados indican que hay una indicación clara de aumento de los días de olas de calor de todas las categorías en un futuro más distante, es decir, después de 2060. Entre ahora y 2060 depende un poco de las categorías de olas de calor. De los eventos cortos no parecen que vayan a aumentar. ¿Okay? Pero eso es, como digo, es un... Voilà. Y solamente para acabar, ya será los últimos 30 segundos, si queremos entender mejor la dinámica y la variabilidad de esos eventos y entender mejor el papel del cambio climático en el mar peruano, ¿qué paso debemos seguir? O lo que estamos haciendo creo que está bien, pero hay que seguir avanzando y considerar unas cosas. Una primera cosa bien importante que voy a mencionar solamente rápidamente es que si queremos entender el impacto de la variabilidad climática futura, es muy interesante de tratar de conocer la variabilidad pasada. ¿Okay? Y tenemos varios colegas que sí lo hacen, trabajan en paleoclima y paleoceanografía. Es decir, que gracias a reconstrucciones de proxies de temperatura, oxígeno, son capaces de entender diferentes fases del clima pasado, claramente no con una resolución temporal muy fina, pero por ejemplo recién se publicó este trabajo con colegas peruanos y chilenos y franceses que han reconstruido la variación del oxígeno en los últimos 7 siglos en la zona de Antofagasta, o sea, justo al norte de Chile. Y ese tipo de trabajo es bastante interesante porque nos permite entender en condiciones climáticas distintas cómo algunas variables pueden variar y eso nos da también un marco para entender los cambios futuros posibles. ¿Okay? Y mi conclusión es que es un ejemplo de lo que estamos haciendo. También si queremos entender mejor a nivel del mar peruano esos cambios y seguir tratando de entender los eventos extremos, es importante tratar de regionalizar esta variabilidad climática, porque las herramientas que tenemos ahora son los modelos globales de clima, que son herramientas fantásticas, pero tienen sus limitaciones a nivel regional a veces. Entonces es importante hacer este esfuerzo de tratar de regionalizar la variabilidad climática y los escenarios de clima global con herramientas adecuadas. Y es por ejemplo, un ejemplo de proyecto que tenemos ahora con colegas peruanos, un proyecto Prociencia, que trata de hacer lo que se llama un downscaling, es decir, de bajar en escala, combinando métodos dinámicos y estadísticos para poder entender este impacto de la variabilidad climática a gran escala sobre la variabilidad local y los eventos extremos. Gracias.